salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Si tienes un hondo penar, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen divina, tu párvula boca que siendo tan niña me enseñó a pecar. Piensa en mí. 6 de junio del año 2023. Hoy estábamos nosotros aquí inspirados por la voz de Ángela Aguilar y esa canción tan maravillosa, Piensa en mí, y llega la realidad. La realidad es el mandante y el mandato La mano de de Julio Pinto, la mano de hierro. Que yo estaba en una onda así casi psicodélica y Julio, pácata, La mano dos que mueve los cachetadas en la cara. Bueno, muy buenos días a todos. Aquí se habla libertad, como siempre, además excelentemente acompañados sacerdotes jesuitas del siglo XVI. Gracias a todos los que se conectan por RCR 750, en las redes sociales @RCR 750. En el caso del profesor Daniel Laut, hoy que es viernes de economía de TuneIn, buscando Radio Caracas Radio, y un fuerte abrazo a la comunidad del chat de YouTube en nuestro canal RCR 750. De mutuo respaldo, de mutuo apoyo, pues es lo que nos quedan estas cosas. Saludos a don Pedro de Armas, que estaba temprano, que él a su vez, el siempre muy grato, manda saludos a RCR, a los amigos del chat. Y efectivamente una hermosa canción, una hermosa cantante, bueno, y un hermoso día viernes, María Macei y Abraham Bencid, que están aquí con nosotros. Gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Catherine Manzano en la gerencia de producción, Invisible, está Invisible hoy, y en la producción de este programa, a don Julio Pinto, el MacGyver de los controles, a cargo de todo, de esta nave completa. Menos mal que vuela, porque si no vuela nos estrellamos, ¿verdad? Y Génesis Rodríguez, por allí la vi a Génesis tomando el autobús. Yo decía, bueno, estas mujeres venezolanas. Génesis, por ejemplo, debe tener unos 7 meses o más de embarazo, un embarazo grande, pues, un embarazo de barriga que se nota. La veo salir, yo estoy bajando del carro, la veo salir de la estación, corriendito para agarrar su autobús. Así que el que crea que aquí alguien se rindió, no han visto a las madres y a las mujeres venezolanas. Su autobús, que es lo que tiene para ir a su casa, pues lo agarra con una alegría a flor de piel. Y bueno, quién sabe qué viernes, a los 7 meses, quién sabe qué programa de viernes tiene. Bueno, bienvenido, profesor Laut. Gracias por estar aquí de nuevo con nosotros. Y estábamos conversando, ¿no? Dos dimensiones de la noticia económica que resultan ser interesantes. La primera de ellas es que, bueno, el gobierno como que ya no va a usar el petro, o sea, ya no va a poder, digamos, se cayó esa ilusión del petro. Sí, ¿En qué consistió? ¿Alguna vez fue posible? ¿Para qué sirvió mientras servía? Y ahora, ¿en qué quedamos? ¿Quiénes pierden con esta desaparición? Bueno, buenos días, Víctor, buenos días a la audiencia. Bueno, no, la noticia se comenzó a circular el día miércoles diciendo que pensaban eliminar el petro, ¿no? No es todavía efectivo, o sea, no es oficial, no se ha pronunciado nadie del gobierno en relación a eso, pero aquí hay dos cosas, ¿no? La primera es que el petro
es el vehículo por el cual el gobierno fija las tarifas, ¿okay? Para no fijarlas en dólares, ¿no? Porque el petro está dolarizado, aunque ellos no lo quieren reconocer, ¿no? Entonces ellos utilizan el petro para poder fijar las tarifas, ¿no? Por ejemplo, dicen que algo vale medio petro, que vale un cuarto de petro, que vale 0.20 petros, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la razón por la que yo creo que probablemente el rumor es falso, ¿no? La otra razón es que como habían detenido a la gente de la Sunacrip, ¿okay? Entonces se corre el rumor de que piensan eliminar el petro también. Claro, porque no solo que allanaron, intervinieron, no han nombrado a otras autoridades. Sí, no se han nombrado otras autoridades, parece, y por lo que se ve, el gobierno como que no quiere seguir en el cuento de las criptomonedas. Claro, Okay. Eso fue, digamos, usado indebidamente, o sea, se le salió de cauce un juego que servía para cualquier cosa, por lo visto servía para canalizar dinero fuera de los canales regulares del ingreso del fisco, y eso terminó siendo un desastre de 20 o 30 mil millones de dólares, por cierto, desastre del que no han hablado más. Claro, no, es que también el origen del petro está muy relacionado a eso, ¿no? Porque es que lo que pasa es que Venezuela, al tener control de cambios, ¿okay? Y aquí tenemos que decirlo con bastante claridad, el control de cambios sigue vigente. O sea, nosotros seguimos teniendo control de cambio, y si usted cree el cuento que le dice el gobierno de que aquí se eliminó el control de cambio porque se dio libertad cambiaria, esa libertad cambiaria es un decreto por el cual se suspende las leyes penales contra el tráfico de divisas, ¿okay? Porque sencillamente ellos se dieron cuenta de que esa era una vía para resolver el problema de la hiperinflación en Venezuela. No para resolverlo, para resolver el problema de una unidad de cuenta para medir los precios, y de un medio de pago que es todavía mucho más efectivo que el bolívar. Que allí, como siempre, tenemos a una oposición sin principios, sin valores y sin propuestas. En un momento en el que la dolarización ha estado resolviendo los problemas de Claro. hecho, y es la gran vitrina de demostración de que para sobrevivir o para vivir no hace falta un signo monetario, es la oposición la que vuelve a plantear el tema del Bolívar, Sí, y Bolívar. del Banco Central. Es insólito. Bueno, porque es que... No aprovechan un avance, son los que solo tienen palanca de retroceso. Claro, porque es que el problema, el problema que probablemente no entendemos es que a los políticos les encanta tener una buhardilla, ¿okay? Para colocar ahí a su gente. Y entonces el Banco Central es una buhardilla, ¿okay? Para poner a ciertos funcionarios para que reciban sueldo y para que contribuyan al beneficio del partido. La dolarización, ¿okay? Nos sirvió para aplacar el crecimiento impresionante de precios que se estaba dando en la inflación, en la hiperinflación, y bueno, y detuvo relativamente ese procedimiento de hiperinflación. Lo que pasa es que no lo detuvo totalmente por dos razones, ¿no? Primera, porque se mantuvo el sistema bimonetario, lo cual es un absurdo, ¿okay? Y porque el gobierno optó por el negocio más sencillo, ¿no? O el negocio más rentable, ¿okay? Que era pagar todo en bolívares y seguir devaluando, ¿okay? Y cobrar todo en dólares, ¿okay? O sea, si usted logra tener un negocio en el cual usted pague todo en bolívares y reciba únicamente dólares, ese negocio debe ser infinitamente rentable. Espectacular. Y ese es el negocio que tiene el gobierno. Ahora, usted dice que el origen de la movilidad de precios de inflación, digamos así, es, entre otras cosas, bueno, en primer lugar, inflación siempre es una enfermedad monetaria. Claro. Segundo lugar, las características de lo que yo llamo dolarización sucia, que no es otra cosa que la convivencia infeliz Del bolívar y el dólar. del bolívar y el dólar. Y además de esa convivencia infeliz, el tema eso que nosotros vivimos, y por eso es que yo manifesté mi desacuerdo al principio de esta semana. Disculpen ustedes que si me vieron perdido, pero es que
en el que el presidente del Consejo Venezolano de Industria dijo que se había controlado. ¿De dónde salió eso? Salió esto? Claro. ¿Ah? Porque una cosa es que efectivamente, después de haber vivido la hiperinflación, ahorita está claro para todos que después de haber vivido la hambruna y la escasez, que fue terrible, yo siempre digo, los venezolanos perdieron 9 kilos promedio de peso, pero no solo eso, sino que además los venezolanos tuvieron que, se salvaron porque había matas de mango. Sí. ¿Te recuerda? No espera, y lo vi porque entró enero de ese año terrible y la gente ya estaba buscando basura, bueno, porque si no comes hoy, inmediatamente, pues, ¿no? Entonces, no es cierto, por lo tanto, vamos a una rama para no seguir cayendo, claro, pero esa rama es profundamente inestable. Hay inflación, sigue habiendo inflación. Claro que sí. Sigue habiendo la manipulación monetaria, el gobierno sigue haciendo el negocio populista del siglo, por ejemplo. Pagan en bolívares. En bolívares. Bueno, pues es lo que. Pero ¿en lo qué que estoy cobran, diciendo. por ejemplo, los trámites del SAREN, del SAIME, por decir del vehículo, todo lo cobran en dólares. En dólares. Claro. Claro, es que ese es el negocio, pues el negocio es cobrar en dólares y pagar en bolívares, ¿no? Por lo cual lo que tú pagas cada ratico vale menos, ¿okay? Y lo que tú cobras, dos cosas, ¿no? En primer lugar, yo siempre digo que el gran problema de Venezuela es que nosotros tenemos un pésimo diagnóstico de nuestra propia situación, ¿no? O sea, ¿qué es lo que de verdad somos los venezolanos, ¿no? Venezuela no puede producir absolutamente nada si no importa, ¿ok? O sea, fíjense, señores, por ejemplo, cuando ustedes comen harina de maíz precocido, la harina de maíz precocido se hace. Entonces Venezuela no tiene una estructura de producción que sea verdaderamente independiente y sólida. ¿Okay? Pero la pregunta, digamos, profesor, no es esa, sino que si eso tiene sentido. Obviamente competitivo, porque a lo mejor, creo yo, profesor, la harina pan es un producto competitivo, ¿o no? Sí, sí lo es. Independientemente de que eso tenga un componente importado, el jefe de aquel momento de planificación del programa de gobierno de Capriles, ¿no? Se sentó con los empresarios en una mesa muy linda del country y les dijo, ustedes saben, entonces le decía, ustedes son nada, ustedes no sirven, porque finalmente es el Estado y los recursos del Estado los que permiten que haya apoyo. Entonces siempre ha habido ese desprecio por lo que se hace desde el punto de vista de actividad productiva y una especie de cobro doble porque yo te doy la plata, porque al final es y a ellos les parece pecaminoso asignar dólares para que la gente coma pollo. Claro. Ahora, ¿cómo se resuelve este problemón de cognoscitismo? Debemos producir el maíz blanco, ¿no? O sea, lo que yo digo es lo siguiente, nosotros tenemos que entender con claridad que Venezuela no es un país productor en términos muy prácticos, ¿no? Y entonces las dos veces que Venezuela logró tener una cierta estabilidad, que fueron antes de la independencia en el año, pero era fuerte, que mantenía que mantenía al resto del país, ¿ok? Entonces, hay que entender que Venezuela es comercial más que productora, ¿ok? Entonces por eso es que yo siempre he estado en contra de los aranceles, ¿no? O sea, y siempre digo que no resolvemos nada con proteger industrias que son ineficientes. Claro. ¿Okay? Que ineficientes y que trasladan sus ineficiencias. Hay que producir es aquello que se puede exportar, y en ese caso está el petróleo, en ese caso estaba antes el acero y el hierro, y estaba antes el aluminio, y estaba antes el clinker, que es comercial, compra los productos que nosotros consumimos. Entonces yo a lo que yo me refiero es que Venezuela tiene que entender muy bien cuáles son esas ventajas que tiene para apoyarlas, ¿ok? Y ojo, no es que el gobierno sea el dueño de las ventajas, porque está más que visto que cuando el gobierno es dueño de las ventajas se pierde, ¿ok? Una vez que se expropiaron y se confiscaron las empresas de cemento. Entonces yo lo que creo, ¿ok?, es que nosotros tenemos que incentivar a un sector privado para que el sector privado se apropie de ese tipo de negocios, ¿ok?, y darle el suficiente incentivo que no sea los más eficientes a manejar ese negocio. ¿Cuál es ese incentivo? Probablemente bajarle los impuestos a esa gente, porque fíjate, o sea, es un absurdo, ¿okay?, que en los países desarrollados a las petroleras le cobran, como todas las demás empresas, 35 o 40% de impuestos. Entonces, ¿por qué no se hace
el Petroleras las corrieron. claro, no, y no es solamente O sea, eso, las ¿no? corrieron porque les cobraban mucho, las corrieron porque les quitaron cualquier injerencia en la gerencia. Pero es que no es solamente eso, o sea, fíjate tú que Petro, porque en este país había un mercado de criptomonedas oculto, monstruoso, ¿ok? Precisamente porque existe control de cambio. La gente, sobre todo los chicos, ¿no? Porque eso no Sí. es cosa de viejo. O sea, oye, en la clase te lo dicen, no, profesor, yo compro criptos, yo guardo mi dinero en criptos y ahí estoy refugiado, tranquilito. A veces sube, a veces baja, pero yo tengo mi plata, la tengo metida allí. Entonces, y compran y viven en el mundo de los criptos, ¿ok? Entonces, ¿por qué pasa eso? Bueno, porque tú has hecho una serie de cortapisas que impiden que haya libertad cambiaria. Y entonces estos chicos que probablemente serían los clientes que irían al banco a comprar, véndeme un billete de $20, ¿okay? Para ahorrar, él prefiere comprar. Eso abrió una cancha inmensa de mercado para las criptomonedas, y entonces por eso es que el gobierno se le ocurre Claro, lo la que idea pasa es de, que la el idea de Petro inventar. era tal vez la criptomoneda. Esta moneda no la controla ningún gobierno. Así es. O sea, ese es el lema con el cual se vende Así es. la criptomoneda. Así es. Y por eso es que un instrumento como los Bitcoin y en general todas las cripto, ¿no? Entonces, claro, el gobierno inventa esto del Petro con la intención de invadir el mercado de criptomonedas, y esto no lo controla el gobierno. Y todo el mundo sabe muy bien que el Petro lo controla el gobierno. Ahora, Y por profesor, supuesto, hasta la fijación del precio. una simulación. Yo soy empresario venezolano Ujú. y me da la gana de exportarlo. ¿Por qué esa visión se obstaculiza? Porque exportar te cobran impuestos, te quieren... No te cobran impuestos, pero el asunto es que si Exacto. México tiene una variedad de maíces, bueno, tú vienes de allá, Bueno, México sí. tiene una variedad de maíces Así impresionante. Y bueno, la gran nosotros, discusión allá es el precio de las tortillas. y nosotros, claro, De la arepa, pues. Sí. O sea, de la arepa de ellos, de las Sí. tortillas. Y que no puede subir, que no sé qué, que hay que regularla. Bueno, aquí hay que reconocer una cosa, ¿no? Los mexicanos tienen más experiencia que nosotros y se han dado cuenta de que no es buena idea controlar los precios. No, y que además el sector empresarial es demasiado poderoso como Claro, como para poder... discusión venezolana de que hay que devaluar para exportar, ¿no? Los mexicanos entienden clarísimo que tú no necesitas devaluar No, para exportar. no. Que lo que tú tienes que hacer, es producir más eficientemente para poder exportar. Bueno, de hecho, en un año o 2 años pasamos de 20, Sí, no hay la crisis de exportación. exportación. Sí. Entonces, el tema es el siguiente. Vuelvo a cambiar el ejemplo. Entonces, es maíz amarillo, 300.000 hectáreas. Ok, eso sí se puede producir bastante en Ok, Venezuela. entonces la quiero exportar. ¿Por qué la gente no puede exportarlo? Ok, porque probablemente el gobierno te va a decir, tú no puedes exportar porque no interna es bajísima. Porque Exacto, pero es un la gente- equilibrio. O sea, la demanda interna es cuando haya crisis, que no haya harina pan, tú no dices, oye, sí. Pero mientras la harina pan, por decir algo, y las otras marcas que son marginales, estén en los supermercados, ¿por qué te vas a meter al inicio? Sí, Y es el gobierno? ese es el problema, pues. O sea, pero lo otro, fíjate, Pero la es que harina de los maíz... dólares tienen la- más dueños en la medida en que ellos tienen la sensación de que los regalan. Que los pongan al precio que es y listo. La que sube y harina, baja. la harina de maíz amarillo tiene mucha demanda en Guayana. Ajá. Los guayaneses les encanta la arepa de maíz. La textura La es un textura poquito más poco dura. chiclosa. Más ¿no? dura. Más dura, sí. Ok, entonces, claro, al guayanés parece que le gusta más eso que la arepa de maíz blanco, ¿no? La arepa de maíz blanco es muy suave. Claro. ¿Ok? Entonces, claro, por eso es que a la mayor parte de los venezolanos nos gusta la En todo arepa de caso, maíz de blanco. tanta bondad del gobierno y de tanta preocupación de los gobiernos por abastecer, por garantizar, por cuidar las divisas, no tenemos ni mercado Ni divisa. ni divisas. ¿Ok? La tienen ellos. Entonces, esa solución no es la solución que deben buscar los Ahora, venezolanos. bueno, fíjate tú, cuando yo estoy diciendo que hay que privatizar todas estas empresas que exportan, es para que exista abundancia de divisas. ¿Por qué? Porque entonces el criterio con el cual se va a administrar, por ejemplo, las petroleras, no es el criterio de nosotros queremos precio del petróleo más alto, sino nosotros lo que queremos por el lado de los precios. Claro, que tiene ¿ok? que entrar dinero por impuestos y entonces un gobierno limitado pues tendrá abundancia, pero así como entra dinero por eso, pues el dueño de una siderúrgica le entrará sus divisas. Claro. Y el dueño. Ahora, lo que hay que romper es el cordón umbilical de que yo tengo mis divisas, pero no las incorporo a mi ciclo
productivo y de inversión, porque siempre el régimen me va a dar divisas, además a precios y en condiciones mucho más convenientes por toda la ideología que está, ¿no? Aquí que cada quien que resuelva el tema de su negocio. Claro, así es como debería ser, ¿no? Y de hecho yo insisto mucho, si privatizamos va a haber abundancia de producción de esos productos que se exportan, porque al empresario le va a convenir exportar más. Claro. ¿Okay? Y eso nos va a dar abundancia de divisas y probablemente eso es lo que va a financiar las importaciones que hace Venezuela. Y hay que pensarlo de una manera racional, ¿no? O sea, los venezolanos, Venezuela en su historia jamás ha tenido importaciones mayores que sus exportaciones. Por lo cual los venezolanos han sabido ser lo suficientemente racional sin que el gobierno intervenga para que lo haga racional. Entonces, con plena libertad, ¿okay?, este país funcionaría de maravilla. Pero es que claro, porque es que el tema es el siguiente: la gente no importa para regalar, la gente importa como negocio. Claro. ¿Ok? Y en mercados abiertos, entonces importa unos zapatos, el otro importa pantalones, el otro importa, qué sé yo, Nutella, y verá si los vende, porque tiene que competir con otros productos que también son necesarios y con otros precios. Claro. O sea, eso genera su propio sistema eficiente, más ignorante, más diletante respecto de cada uno de los negocios. Y usted llega al gobierno, ¿sabe de siderúrgica? No. ¿Sabe de Nutella? No. ¿Sabe de arroz? No. ¿Sabe de siembra? No. Bueno, hemos tenido la desgracia de un Jagua que llegó a decir que no sabía que para producir leche necesitaba vacas preñadas. No sabía. Él decía, bueno, vaca es igual a leche. No, mijo, vaca preñada es igual a leche, entonces hay que preñarla. Entonces hay que mantener parte de un ciclo del rebaño. Claro. Bueno, aquí llegamos a tener 11 millones de ganado en pie, y ahora poca cosa tendremos. Claro, muy poca cosa. Es que muchas de las haciendas que fueron expropiadas, lo que hizo la gente fue entrar y matar el ganado. No, la estética del conuco, que cada quien tiene un conuquito, y eso no sirve. Eso es pre-moderno, eso es pre-industrial, eso es primitivo. Bueno, ¿ok? Porque tú tienes que mantener. Aquí una vez se sacó la cuenta, aquí debíamos garantizar ahorita ya no recuerdo, pero una persona debe comer por lo menos 1 kilo de alimentos al día, entre una cosa y otra. Sí. Entonces, 1 kilo de alimentos, tú tienes 29 millones de personas, son 29 millones de kilos. O sea, 29.000 toneladas. 29.000 toneladas. Diarias. Sí. Con conuco eso no se lleva. Tú necesitas alimentar a 29 millones de personas que comen 29.000 toneladas diarias de alimentos, entre los cuales tiene que haber proteínas, carbohidratos, fruta, etcétera. ¿Ok? Un jagua o 1.000 jaguas o 100.000 jaguas maduros. Pero vamos al corte porque don Julio hoy sacó el látigo. Si tienes un hondo penar, piensa en mí, piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen divina. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se... Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Y ahora quiero hablarte de Tavola Calda Ristorante, una experiencia culinaria única, exquisita, en un lugar de ensueño. En Tavola Calda Ristorante se conjugan los aromas y sabores de la genuina cocina italiana. Platos generosos, elaborados con ingredientes naturales, siempre más allá del placer de una buena comida. Tavola Calda Ristorante, Centro Comercial Terrazas Lomas de la Lagunita. La cocina italiana siempre al día. Ante el agobio diario, siempre se agradece una pausa. De lunes a viernes, Verónica Oliveros te trae un cafecito para el alma en Sin Estrés, la revista radial de Radio Caracas Radio,
con música, cultura, salud, emprendimiento, terapia, astrología y más. Cada tarde a las 3 nos ponemos en modo sin estrés por RCR, la radio que se ve. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, continuamos con Aquí se habla libertad. Hoy 16 de junio del año 2023, día de San Juan Francisco Regis, sacerdote jesuita del siglo XVI, que hoy pues se conmemora en este viernes, pues hablando nosotros con Daniel Laut sobre economía. Entonces, bueno, teníamos muy claro que el mejor escenario para que haya una economía pujante es que el Estado se resista a su propia tentación de dirigirla, de tutelarla, ¿ok? Y es la mejor situación es cuando el Estado no se cree ni es el dueño ni de los recursos ni de la riqueza. Ahora, eso requiere, por supuesto, tomar decisiones muy claras, muy precisas y muy atrevidas, pero no muy riesgosas, sobre el Banco Central de Venezuela, ¿ok? Y sobre las célebres reservas. Miren, mis queridos amigos, Venezuela tiene años sin reserva. Esa es la verdad. Lo que hay en el Banco Central de Venezuela son carpetas con polilla, ¿okay? Promesas de amor, y deben quedar algunos lingotes de oro. Nosotros no tenemos reserva. Si eso fuese absolutamente útil, nosotros estuviésemos muertos, más muertos que vivos. Bueno, la demostración por trauma de que se puede prescindir de todo eso, y la demostración por trauma de que la sociedad se empodera, hace sus transacciones en dólares, y bueno, aquí si no hay escasez es de dólares, la gente tiene sus instrumentos de cambio, etc. Ahora, esta cosa absolutamente puerca, la verdad, de bolívares y dólares conviviendo en una trama en la que se te imponen las condiciones, te pagan en bolívares porque ellos tienen el poder, los que pagan en bolívares tienen el poder y las ganas de pagarte en bolívares. Ok, pero te cobran en dólares. Las universidades cobran su tarifa en dólares, te pagan a los profesores en bolívares. Eso no tiene sentido. El sector público cobra su servicio en dólares y le paga a sus empleados en bolívares. A los pobres jubilados les pagan en unos bolívares absolutamente escasos, patéticos, inútiles. Y la verdad es que yo, por la vía de la empatía, he comprado unas dosis de angustia terribles al sentirme parte de un colectivo de jubilados y pensionados que deben abrir la cuentita todos los días a ver si les cayó, en ese sentido están tratando a una parte de la población que es muy vulnerable con criterios conductistas, pavlovianos, ¿ok? Esperando que les caiga una platita que efectivamente necesitan porque viven en condiciones de necesidad y que no les cae nunca, sino cuando a ellos les da la gana. Entonces, esa es la circunstancia, y creo que el país que nosotros tenemos que soñar es un país en el que nosotros debemos liberarnos de lo que ya nos estamos liberando. Los venezolanos decidimos por trauma que el bolívar no valía la pena. Los venezolanos decidimos por trauma que entonces es mejor recluirse en una moneda el fuerte y de libre cambio como el dólar. Los jóvenes, ya lo decía el profesor Laut, todavía fueron más allá y se refugiaron en las cripto. El gobierno quiso hacer una especie de remedio de una cripto estatal que en sí mismo es una contradicción, y por supuesto acaba de fracasar luego de perder 30.000 millones de dólares, que es insólito.
Es insólito porque la verdad es que las cifras son ofensivas, son angustiosas, deprimentes, porque cuando nosotros vemos cuántos meses se le puede pagar a los jubilados, o cuántos hospitales se pueden arreglar, o cuántas escuelas se pueden reestructurar, o cuántas becas a niños pobres se les puede dar, uno dice, oye, qué sinvergüenzura esto, y más sinvergüenzura porque han hecho todo lo posible para que esto se olvide. Para que se olvide. Han recuperado 3 carros, 4 casas, y sin embargo ese no es el problema. Sí, bueno, ese no es el problema, ¿no? Y además que yo insisto mucho en que el Petro nace con esa idea, nace con la idea de tratar de copar ese espacio que estaban creando las criptomonedas, porque la criptomoneda, el atractivo que también tiene es que te permite informalizar de una manera mucho más tu negocio, ¿no? De hecho, por eso es que yo digo, los chicos normalmente se meten en ese mundo porque venden cosas y las convierten en cripto, ¿no? Y entonces, claro, eso sale del sistema, aunque no está ni siquiera en bolívares, no hay manera de controlarlos, y eso les permite a ellos evadir una serie de impuestos, evadir una serie de regulaciones y vivir en el mundo de la informalidad, ¿no? Y en parte eso es lo que está pasando en el país, pues. O sea, el gobierno no se resiste a eliminar el bolívar porque él pretende seguir en ese jueguito de que yo te pago en bolívares y te cobro en dólares, ¿okay? Pero al mismo gobierno le conviene mucho más la dolarización que este sistema de doble moneda. ¿Por qué? Porque en el momento en que el gobierno diga nuestra moneda ya no es el bolívar, sino que es el dólar, entonces eso va a hacer que un montón de gente empiece a formalizarse. Incluso el mismo, ¿no? Porque el hecho de que la moneda en la que él va a pagar de aquí en adelante es el dólar, y que esa moneda no la produce él, lo va a obligar a ponerse en orden, ¿okay? Lo va a obligar a bajar el gasto público, lo va a obligar a pensar que probablemente sea mejor alternativa bajar los impuestos que subirlo, porque es preferible recaudar más porque estoy cobrando menos que recaudar menos porque estoy cobrando más. Así ¿okay? es. Entonces, si el gobierno no entiende, o sea, si el gobierno no entiende eso, lo debería entender por las buenas o por las malas una vez que dolarice. Entonces, y esa, bueno, también es la razón por la cual efectivamente él no quiere dolarizar, porque se siente que va a perder esa capacidad de engañarnos a nosotros, entregándonos esas fichas, claro, de Hacienda que nos entregan. No, y porque no es lo mismo decir te di 100 a que te di 3. Claro. Ok, porque yo estaba pensando, por ejemplo, el modelo bimonetario de Panamá. Panamá está muy bien, por lo menos está mucho mejor que nosotros. Está pensando en inversiones, tiene problemas políticos, efectivamente, pero viene una nueva elección y todos los candidatos ofrecen puentes, zonas de desarrollo, ciudades intermedias. O sea, ¿tienen con qué? Porque tienen los problemas de un país en crecimiento. Claro, Okay. no. Ahora, eso funciona porque el Balboa es el dólar encubierto. Claro. Okay. Claro, eso es a lo mí, que... por ejemplo, en una universidad que me contraté en Panamá, me pagan supuestamente 200 balboas, que son $200, y me depositan $200 por una clase. Entonces, no es este lío del Bolívar, que si es 4, que si 30, que si 5, que si no sé qué, los bancos enredados. No. Uno a uno, y eso es simplemente porque el Balboa es una forma de llamar el dólar, ¿no? Claro, que si cómo amaneció el dólar hoy. No, el caso de Panamá es el caso más emblemático, ¿ok? Yo siempre lo uso en clase porque los alumnos sienten miedo de eso de dolarizar, porque los otros profesores de economía les dicen que eso no sería viable porque el país no funcionaría bien, ¿no? Y hay que pensarlo en el siguiente sentido, ¿no? O sea, hay una historia que nosotros no sabemos, ¿no? En el año 1902, ¿okay? Colombia sufrió de una hiperinflación terrible, ¿okay? ¿Por qué? Porque Colombia tenía un banco central que se llamaba Banco Nacional, que fue el banco que se creó en el siglo XIX y que era el emisor oficial de moneda, ¿no? Entonces, en ese momento no había ley de curso forzoso, ¿no? O sea, el instrumento de pago por excelencia era la moneda de metal, ¿okay?
Y bueno, y no había la obligación de aceptar el billete de peso que emitía el Banco Nacional de Colombia. Entonces, cuando comienza la guerra, que se llama la Guerra de los 1000 días, que comienza a finales del siglo XIX, entonces ellos, para poder financiar esa guerra, ¿okay? Y voy a permitirles echarles el cuento completo, ¿no? Permitirme echarles el cuento completo, ¿no? Esto fue una guerra civil entre liberales y conservadores. Estaban mandando los conservadores y los liberales le empezaron a hacer la guerra a los conservadores. Entonces, es una época en que la política se hacía con las armas, no se hacía con los votos, ¿no? Y entonces, bueno, en esta guerra civil, los conservadores, para tratar de financiar esa guerra, empezaron a utilizar el Banco Central como instrumento de financiamiento del gobierno. Y el Banco Central emitió una gran cantidad de billetes, y entonces, para que fueran de estricta obligación, el gobierno colombiano emitió un decreto de curso forzoso. Entonces, bueno, eso obviamente hizo que el billete fuese aceptado a juro, ¿ok? Y bueno, eso incrementó los precios de una manera violenta en los años que corren entre 1900 y 1902. Entonces, en ese mismo año de 1902, ahogada por la hiperinflación, entonces uno de los cantones de Colombia, que era Panamá, y que había sufrido también del problema de que los franceses habían tratado de construir el canal y no lo podían, no pudieron seguir con esa inversión. Entonces le solicitaron ayuda al gobierno norteamericano, ¿no? Y entonces ahí es cuando entra Teodoro Roosevelt, ¿okay? Bloquea la zona del canal, ¿okay? Y se adueña de los ¿cómo se llama? De todas las obras que tenían los franceses allí, y él es el que decide terminar el canal, y por supuesto se hace por otra vía, por otra forma, que no es la forma en la que originalmente estaban haciendo el canal, que era un desastre, ¿no? Que es cuando inventan las esclusas y el canal se hace de la manera en que se hace, ¿okay? Entonces, bueno, y esta gente de la provincia de Panamá le solicitó a Estados Unidos el apoyo, porque ellos no querían seguir formando parte de la Nueva Granada, que era Colombia, ¿okay? Y bueno, y efectivamente el gobierno norteamericano les dio el apoyo, ¿okay? Y ellos se separaron. Entonces se creó una constituyente, y en la constituyente se elaboró la constitución que todavía está vigente en Panamá. Y en esa constitución hay un artículo que dice que ningún banco puede emitir billetes de curso forzoso. Y esa es la razón por la cual Panamá tiene un banco central, ¿okay? Y ese banco central emite monedas metálicas de Balboa, que son idénticas a un cuarto o a un dólar en moneda, ¿okay? Pero no emite billetes, ¿okay? Y bueno, y por supuesto los billetes son los dólares que circulan en la economía panameña, ¿okay? Y Panamá tiene desde el año 1902, cuando se crea, hasta hoy, 2023, o sea, 121 años, utilizando el dólar como moneda oficial, ¿okay? Y emitiendo unas monedas metálicas que son los balboas, ¿okay? A veces uno, por ejemplo, la gente que viaja por esta línea aérea que se para en Panamá, ¿okay? Entonces se toma un café en Panamá. Copa. Un café de eso cuesta $3. Uh-huh. ¿Okay? Entonces, si la gente paga con $5, a veces, si tiene suerte, le entregan una monedita de dólar, ¿okay? Y a veces, si no tiene suerte, le entregan un balboa, ¿okay? Porque el balboa, obviamente... Claro, que son los de curso allí, pues cuando uno vuelve al aeropuerto obviamente no lo aceptan en ninguna parte, ¿no? Claro. Pero la monedita de dólar sí, ¿okay? Y entonces, claro, cuando te dan el vuelto, te lo pueden dar en balboas o en dólares, ¿okay? Y eso es lo que hacen los panameños, ¿no? Y bueno, y fíjense, Panamá funciona de maravilla, tiene crédito, ¿okay? Tiene bancos que funcionan. Tiene una banca financiera brutal. Okay. O sea, tiene un centro financiero que compite con los centros financieros a nivel mundial. Y aquí yo voy a decir algo por lo cual me van a declarar persona non grata en Panamá, ¿okay? O sea, Panamá ocupó el puesto que le tocaba a Venezuela en todos los sentidos, ¿okay? ¿Por qué? Porque la ubicación geográfica de Venezuela es ideal para que este sea el hub de las Américas, claro. ¿Okay?
Y bueno, líneas como la línea Copa y otras líneas aéreas han creado sus aeropuertos en Panamá y la han convertido en el punto en el cual llegan todos los vuelos que se dirigen a otro sitio dentro de Latinoamérica. Y además con una línea aérea que tiene buena flota de aviones, sin ser excesivamente lujoso. Eso. La más puntual de América Latina. Sí. Y una de las más puntuales del mundo. Sí, bueno, y eso debería haber ocurrido aquí en Venezuela. Claro, y mientras tanto, aquí tenemos un aeropuerto sitiado por casas de barrio adentro, sí, con un hotel que llevan haciendo 20 y que no años terminan. y que no terminan, una cosa insólita. O sea, la eficiencia del régimen se ha notado para mí siempre en dos cosas: en ese hotel que no culmina y en la torre del Parque Central que se les incendió en el 2004. Y tienes otro más, el Hotel Hilton. El Hotel Hilton. Ve el Hotel Entonces, Hilton claro, para que tú veas. Entonces, allí es cuando tú dices, oye, no, con esto no podemos contar, el país tiene que cambiar, el país no puede seguir. Ahora, insisto, ¿Panamá tiene problemas? Sí. ¿Panamá está mejor que Venezuela? Sí. ¿México tiene problemas? Sí. ¿Está mejor que Venezuela? Sí. O sea, lo que quiero decir, el Venezuela está en la ultratumba. Y está en la ultratumba porque entre convicciones erradas, decisiones erradas y por supuesto un modelo económico y social errado, nosotros estamos fritos. Bueno, fíjate, hace 2 años Panamá tuvo manifestaciones, sí, y gente molesta, y eso en menos de 2 meses se acabó. Así es. ¿Okay? ¿Por qué se acabó? Bueno, porque sencillamente su economía es mucho más sólida que la nuestra. Así es. Y una pregunta que hago yo y se la hago a la audiencia: ¿qué hace Panamá? ¿Qué produce Panamá? Produce comercio. Comercio, puro comercio. O sea, no tiene fábricas. Son banca, son banca, canal, son el canal que es comercio. Y comercio. Y turismo, algo de turismo. Sí, pero eso es lo que hace Panamá, ¿okay? Sí. Entonces Panamá ocupó el puesto que nosotros nos tocaba, porque nosotros somos un país comercial. Nosotros siempre debemos haber sido y seguir siendo un país comercial. Y yo creo que ahí hay un error, digamos, genético en la propuesta de país y el plan de modernización de la generación del 28 y del 36. Claro. Porque ellos insistieron en la sustitución de importaciones, en la industrialización forzada, y lo que generaron fue una claque de empresarios especializados en la gestión, porque no tenían ninguna otra forma de salir para adelante. Las 3 olas de la Corporación Venezolana de Fomento, que es la primera ola, la segunda ola que hizo Carlos Andrés Pérez con Foncrey, Corpoindustria, etcétera. La tercera ola, que es de Pérez también, que tiene que ver con la sociedad de garantías y con el régimen de joint venture, fueron totales fracasos. Totales fracasos. ¿Por qué? Yo le voy a decir por qué. Porque desde la mirada miope del Estado no se puede abarcar la complejidad del sistema de mercado. Eso lo digo yo, que estuve muy vinculado de alguna manera u otra a las 2 primeras olas. No se puede. Y lo que se acerca al Estado es lo que tú no quieres que se acerque. Los industriales más frágiles, los que quieren un crédito barato, los que no tienen mirada empresarial, a los que le falta ánimo empresarial, y los otros están, digamos, aprovechando por razones de cálculo. Bueno, a mí también me toca el dólar barato, a mí también me toca. Entonces, lo que se genera no es un sistema de mercado, sino una corte. Sí. Una corte alrededor del ministro de Fomento. Yo vi, por ejemplo, el inmenso poder de Héctor Hurtado, ministro de Fomento de Jaime Lucinchi. Él, a mí siempre me pareció una especie de Felipe II, encerrado en su oficina. En su oficina, les cuento, estaba un cuaderno, una carpeta donde estaban todos los créditos del Estado a cada una de las empresas, y él los revisaba, y allí entonces se inventaron los CADIV y los RECADI de la época y lo llevaban así con un lapicito. Y entonces ellos dijeron: no entregamos dólares sino a través de gremios empresariales, y un boom, una inflación de gremios empresariales que nunca habían existido. El gremio de los fabricantes de bicicletas, el gremio de los que corren bicicletas, el gremio, imagínate tú, de los fabricantes de lanchas. O sea, por la lista de CADIV o de RECADI, nosotros teníamos un emporio productivo, y yo recuerdo que las cifras eran de 7, 8 mil millones de importaciones, y eso se montó en 14 y en 30 mil millones de importaciones. ¿Por qué? Porque era una piñata. Era una piñata. Nuestra gran tragedia es el Estado supuestamente benevolente, que termina, digamos, siendo saqueado, saqueado,
precisamente por un conjunto de intereses que ellos mismos provocan. Con eso hay que romper. Ni porque nos los pinten de colores. Con eso hay que romper. Necesitamos un Estado limitado y una apuesta al sistema de mercado que yo les garantizo nos va a ver florecer. Así como florecieron los bachaqueros en contra de, y el escándalo de del sector formal. Los bachaqueros son los héroes si no nos hubiésemos muerto de hambre, porque no hay peor producto más caro que el que no se consigue. Y los bachaqueros nos daban el papel toda la vida. ¿De dónde lo sacaron? Bueno, allí es donde después vinieron los bachaqueros vinieron en los bodegones. Me molestan los bodegones, no, porque esa era lo único que había. Después los bodegones dejaron de tener sentido porque los supermercados lograron ver la jugada, les permitieron recibir en dólares, ellos encontraron su lógica y se abastecieron y volvimos a los supermercados y etcétera, y las tarjetas de crédito, en fin. Entonces, no necesitamos Estado, necesitamos mercado. Y por eso, digamos, esos discursos chimbos de que hay que combatir a los contrabandistas, a los sectores informales, no han entendido nada. Ese es el discurso del cobrador de impuestos de un gobierno. Sí. No es el discurso de un líder empresarial, que se ve, por supuesto, el competido, por mejor trabajo, por más flexibilidad y por lo atractivo que resulta ser recibir en dólares y pagar en dólares, mientras que ellos quieren recibir en dólares y pagar en bolívares. Esa es la verdad. Claro, no, y hay que tener presente esto, ¿no? Y eso se lo digo también a la audiencia, ¿no? Los únicos países de poco desarrollo que han logrado desarrollarse y que tienen hoy una industria decente son países en los cuales nunca existió una oficina de gobierno que diera créditos, ¿okay? Y ese es el caso de algunos muy contados países, entre ellos Singapur, ¿okay? Que siempre lo usan como ejemplo. Singapur tenía no sé qué y el gobierno se metía. No, el gobierno no se metía. El gobierno daba plenas libertades en el ámbito económico, pero era terriblemente controlador en el ámbito político. Es más, usted en un país como cualquiera de esos tigres asiáticos sale mascando chicle y va preso. Así es. ¿Okay? Así es. Pero si usted quiere ser empresario, usted puede ser empresario. Claro. De nuevo, el Estado que da crédito es un Estado aparentemente bueno, pero que es realmente malo. La verdad, no se puede dar crédito. Claro. Si usted quiere hacer una buena obra social, que se dele beca a los niños muy pobres, que están a la vista, no hace falta, digamos, hacer un gran concurso de selección. No ayude a las universidades, ayude a los estudiantes, que le paguen a las universidades lo que las universidades cuestan. Universidades que deben pagar a sus profesores lo que profesores cuestan. Claro. Porque esto, miren, universidades que se apoyan en profesores a los que le pagan miseria. El sector público que quiere médicos pagándole 2 pullas. Médicos de altísima calificación. Eso no puede seguir. Nosotros necesitamos una pequeña burocracia muy eficaz, una pequeña policía muy eficaz y muy bien pagada para que no se corrompa. Necesitamos unas universidades bien montadas con profesores bien pagados, pero no pueden ser gratis. Necesitamos sí algún tipo de política de transición para garantizar que nuestros muchachos vean clases de los sectores populares. Hay que apoyar a las familias pobres, seguramente hay que apoyar a las familias pobres, no a las empresas, porque no es lo mismo subsidiar el arroz que subsidiar a una familia necesita comer arroz. Claro. Entonces no es lo mismo, y ya la tecnología permite pagarle directamente a la familia. ¿Qué vamos a heredar de esta tragedia? Bueno, le guste o no, el sistema patria, que es un gran mecanismo de distribución, de monetarización, o sea, es un mecanismo que le llega a la gente. Lo usan mal esto lo usa pésimo, porque la aplicación no tiene nada que ver con quien la usa, con la intención del régimen. Pero si y usted sabe, además se puede decir, mire, usted vive, qué sé yo, en el barrio San Isidro, usted merece, digamos, que esta ayuda para sus hijos y no sé qué. En fin, porque nosotros vamos a pasar hasta generar riqueza, nosotros no podemos dejar que se muera nuestro viejo y que dejen de estudiar nuestros niños. Pero todo lo demás, libertad, sistema de mercado, yo y el profesor Labud también, estoy seguro que lo que nosotros entendemos como la ecuación de prosperidad es tener mucho empleo en el país. Sí. Y servicios de salud que que eviten que tú te mueras cuando no te debes morir.
La gente no necesita más nada para arrancar. No, y un gobierno que haga lo que tiene que hacer y no que se meta en el negocio. Exacto. Que no es el de él. Necesitas seguridad, necesitas oportunidades para estudiar, necesitas hospitales para no morirte de una gripe, y poco más. Todo lo demás que lo haga el mercado, porque este estado fracturado, malogrado, corrompido, es un estado del cual hay que salir, y yo creo que todo el coraje que nosotros hayamos acumulado y que todavía nos queda, debe ser para imponernos a nosotros el desafío de un país diferente, con más mercado y menos Estado, porque la historia del estatismo venezolano es la historia de nuestros fracasos, de nuestras pobrezas, de nuestras crisis, de nuestros sufrimientos, de nuestras lágrimas. Ahí ustedes ven, el Cementerio General del Sur, en cualquier lugar del mundo un cementerio es monumental sagrado. Y sagrado. Aquí no ha podido el municipio con el cementerio. Bueno, eso tiene que ser de otra forma. La gente entra y hace negocios dentro de... El cementerio del Este es privado, entonces tiene otras características. Sí, funciona y de los otra manera. otros cementerios privados que hay por allí tienen otras características. Bueno, es que ni para administrar la muerte, no sirve. Claro, porque es que no es un negocio. Yo siempre le digo, un colchón del sector público debe, digamos, malograrnos la espalda en 2 días. Sí. Bueno, fíjate, eso es como la anécdota que te conté de Pérez Dupuy, ¿no? De que Pérez Dupuy decían que tenía un chichero al frente, y entonces el chichero tenía un cartel que decía o sea, no un cartel. Llegó un cliente y le dice al chichero, chichero, fíjame, hay un vaso de chicha. Y entonces el chichero le dice, no, ya va. Yo no te puedo fiar un vaso de chicha porque yo tengo un acuerdo con el señor Pérez Dupuy. El señor Pérez Dupuy era el dueño del Banco Venezolano de Crédito que estaba enfrente del chichero. Y entonces el cliente le dice al chichero, pero ya va, ¿cómo es eso de que tú tienes, cómo un chichero va a tener un acuerdo con el señor Pérez Dupuy? Eso no puede ser. Entonces él le dijo, mira, tan sencillo como esto. El señor Pérez Dupuy a las 11 de la mañana siempre viene y se toma un vaso de chicha aquí conmigo. ¿Okay? Y nosotros tenemos un acuerdo. Él me deja que yo venda chicha aquí en el frente del negocio de él, ¿okay? Y yo me comprometo que yo no le voy a prestar a nadie plata. Así es. Por lo cual yo no te fío. Cada quien a lo suyo. Cada quien a lo suyo. Y el gobierno no es un banco. El gobierno no puede estar prestando plata. ¿Okay? De hecho, prestó y perdió porque no era banco. Los banqueros tratan de no perder la plata. Así es. Bueno, muchísimas gracias al profesor Daniel Laud en esta conversación de Viernes de Economía. Por aquí se habla libertad. Gracias a María Macei, a Abraham Bencid, a ver quién más anda por allí. Los tengo por aquí. Bueno, a todos los que se conectaron con nosotros a través de RCR 750. Abraham Bencid, María Macei, Pedro de Armas. Bueno, y a todos. Gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Catherine Manzano en la gerencia de producción y en la producción del programa, a don Julio Pinto, que abrió al cierre de los controles de José Gregorio González, a Pitcher Cerrador y a Génesis Rodríguez en la producción de contenido. Bueno, señores, nos vemos el próximo lunes. Piensa en mí cuando sufras, cuando llores, también piensa en mí. RCR presentó Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por rcr.tv, en Twitter y Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos el doctor Claudio Bifano y la geoquímica ambiental. En los años 70, el río Tuy había sido severamente intervenido y parcialmente convertido en un reservorio